El olor a muerte tiene un aroma inconfundible, pero yo no lo supe hasta esa madrugada. Eran las 2:00 a.m., cuando mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad, no por un ruido, sino por una sensación de asfixia. Un olor penetrante, denso y nauseabundo a gas propano inundaba mi habitación. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Mi primer instinto fue saltar de la cama, correr a la cocina y cerrar la llave. Pero justo cuando iba a poner un pie en el suelo, escuché el crujido de la madera en el pasillo. Me congelé. Eran pasos, suaves, sigilosos, deteniéndose justo al otro lado de mi puerta. Entonces escuché su voz. Era Brenda, mi nuera, la mujer que juraba amarme como a una madre. Estaba susurrando por teléfono, pero en el silencio sepulcral de la noche, sus palabras retumbaron en mis oídos con una claridad aterradora. «Tranquilo, amor, ya está hecho», dijo con una risita fría que me heló la sangre. «La vieja está profundamente dormida. Acabo de abrir todas las válvulas de la estufa al máximo. Está tan senil que nadie dudará que fue un accidente. Mañana, en cuanto se levante y encienda la luz para ir al baño, ¡boom! Adiós, suegra. Hola, dinero del seguro. La casa será nuestra en unas horas». Sentí ganas de vomitar. Las lágrimas de terror y rabia me quemaban los ojos, pero me tapé la boca con las sábanas para no gritar. No era un descuido, era una ejecución. Si salía ahora y la confrontaba, ella sabría que su plan falló y buscaría otra forma de terminar el trabajo esa misma noche. Si me quedaba quieta, moriría asfixiada o volaría en pedazos. Tenía que salir de esa trampa mortal sin que el monstruo que vivía bajo mi techo se diera cuenta. Pero, ¿cómo escapas de tu propia habitación cuando la asesina está vigilando tu puerta esperando a que mueras? Para entender cómo llegué a estar paralizada en mi cama, rogando por mi vida mientras el gas llenaba mis pulmones, necesito llevarlos 3 años atrás, a una época en la que yo no era la vieja senil que mi nuera describe, sino Carmen, la dueña orgullosa de dulces tradiciones, la cadena de pastelerías más respetada de la ciudad. Toda mi vida ha sido trabajo. Cuando mi esposo falleció hace 20 años, dejándome sola con un niño de 8 años y una pequeña panadería al borde de la quiebra, no me senté a llorar. Me levanté a las 4 de la mañana cada día, amasé, horneé y vendí hasta que mis manos se llenaron de callos y mi cuenta bancaria de ceros. Lo hice todo por él, por Carlos, mi único hijo. Él es un hombre bueno, noble, de corazón blando, quizás demasiado blando para este mundo de lobos disfrazados de corderos. Recuerdo el día exacto en que Carlos trajo a Brenda a casa por primera vez. Fue un domingo de primavera. «Mamá, ella es la indicada», me dijo con esos ojos brillantes que no le veía desde que era niño. Y tengo que admitirlo, Brenda sabía jugar su papel a la perfección. Entró en mi sala con un vestido floral modesto, una sonrisa tímida y un ramo de mis flores favoritas, lirios blancos. No sé cómo averiguó que eran mis favoritas, pero ese detalle desarmó mis defensas inmediatamente. Tenía 28 años, era hermosa de una manera delicada y hablaba con una suavidad que parecía incapaz de romper un plato. Durante esa primera cena no dejó de elogiar mi comida, mi casa y, sobre todo, la forma en que había criado a Carlos. «Señora Carmen», me dijo tomándome la mano sobre la mesa, «admiro tanto lo que ha construido. Carlos me cuenta historias de cómo usted sola levantó su imperio. Es usted una inspiración para las mujeres modernas». ¿Qué madre no quiere escuchar eso? ¿Qué madre no quiere creer que la mujer que se llevará a su hijo la respeta y valora? Caí redonda. En mi mente, Brenda era la hija que nunca tuve. Aprobé su relación con entusiasmo. Incluso les ayudé a pagar una boda de ensueño 6 meses después. Fue una fiesta lujosa, digna de una princesa, porque yo quería que mi hijo fuera feliz. No me importó gastar mis ahorros. Después de todo, el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. O eso creía. Los primeros meses de matrimonio vivieron en un departamento moderno que Carlos había comprado con mucho esfuerzo. Yo los visitaba los domingos, llevándoles comida y pasteles. Todo parecía perfecto. Pero entonces, la estrategia de Brenda comenzó a cambiar. Era sutil, como una gota de agua que cae incesantemente sobre una roca hasta partirla. Empezó con comentarios sobre mi soledad. «Ay, suegra,
Me quedé tan preocupada cuando nos fuimos anoche. Me decía por teléfono con voz angustiada: ¿esa casa es tan grande? ¿Y si le pasa algo y está sola? Las noticias están llenas de historias horribles sobre asaltos a mujeres mayores que viven solas. Yo me reía y le decía que sabía cuidarme, que tenía mis alarmas y mis vecinos. Pero ella insistía. Cada vez que tenía un resfriado simple, Brenda lo convertía en una crisis médica. «Carlos, tu mamá no se oye bien», le susurraba a mi hijo cuando pensaba que yo no escuchaba, aunque sé que quería que escuchara. Me da terror pensar que se desmaye en la cocina y nadie la encuentre hasta días después. Poco a poco sembró el miedo en el corazón de mi hijo. Carlos, que siempre había sido protector, empezó a llamarme 3 veces al día, ansioso, preguntando si había cerrado la puerta, si había apagado el horno. Me estaban haciendo sentir frágil cuando yo estaba más fuerte que nunca. Y luego vino la propuesta envuelta en papel de regalo brillante. Era nuestro aniversario de bodas, o más bien, el primer aniversario de ellos. Brenda nos sentó en la sala después de la cena, con una expresión seria y cariñosa. «Mamá Carmen», empezó, usando ese tono dulce que ahora me revuelve el estómago. «Carlos y yo hemos estado hablando. Nos rompe el corazón verla aquí sola en esta mansión vacía. Además, nosotros estamos pensando en el futuro, en ahorrar para cuando vengan los nietos». Hizo una pausa dramática y miró a Carlos para que continuara. Mi hijo tomó mi mano. «Mamá, Brenda tiene razón. ¿Qué sentido tiene que nosotros paguemos una hipoteca cara por un departamento pequeño y tú estés aquí sola gastando en mantenimiento de una casa enorme? La solución lógica es que vendamos nuestro departamento y nos mudemos contigo». «Piénselo, suegra», interrumpió Brenda rápidamente, sus ojos brillando con una intensidad extraña. «Yo podría cuidarla, podríamos cocinar juntas. Usted nunca más tendría que cenar sola frente al televisor. Seríamos una familia completa, bajo un mismo techo. Yo me encargaría de todo para que usted por fin descanse de tantos años de trabajo duro». La soledad es una consejera traicionera. Miré mi casa, mis muebles finos, mis cuadros, y de repente todo me pareció frío y vacío. La idea de tener el ruido de la vida, las risas de mi hijo y la compañía de una mujer joven llenando los pasillos fue demasiado tentadora. Pensé en los futuros nietos corriendo por el jardín. Pensé en tener a alguien con quien tomar el café por las mañanas. «Está bien», dije, sellando mi destino con 2 palabras. «Vengan a vivir aquí, esta es su casa». Brenda se levantó de un salto y me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá Carmen. No se va a arrepentir. La voy a cuidar como si fuera mi propia madre». Carlos vendió su departamento en tiempo récord. Nunca supe exactamente qué pasó con el dinero de esa venta. Brenda dijo algo sobre invertirlo en un fondo de alto rendimiento a nombre de los 2, pero nunca vi un papel. En ese momento no pregunté. Confiaba ciegamente. La mudanza fue hace 2 años. Al principio fue como una luna de miel extendida. Brenda cocinaba, limpiaba y llenaba la casa de flores. Pero una vez que sus cajas estuvieron desempacadas y su nombre empezó a aparecer en las facturas de servicios para facilitar los trámites, la máscara comenzó a deslizarse. No fue de golpe. No se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de desplazamiento. Primero sugirió que cambiáramos los muebles de la sala, porque eran demasiado anticuados y deprimentes. Luego, despidió a mi jardinero de toda la vida porque supuestamente cobraba mucho. Poco a poco, mi casa dejó de lucir como mi casa y empezó a parecerse a la de ella. Y yo, tonta de mí, lo permití todo. Lo permití porque quería la paz, porque quería ver feliz a Carlos y porque, en el fondo, empezaba a creer en la mentira que ella tejía, que yo ya estaba vieja, que mis gustos no importaban y que debía estar agradecida de que alguien quisiera vivir con una anciana viuda. No sabía que al abrirles la puerta de mi hogar no estaba recibiendo a una hija, sino invitando al enemigo a dormir en la habitación contigua. No sabía que esa decisión de vender su departamento no era por economía, sino el primer paso de un plan meticuloso para despojarme de todo lo que había construido en 40 años de trabajo. Esa noche, mientras aceptaba su abrazo de bienvenida a mi propia casa, firmé mi sentencia. Pero Carmen, la panadera luchadora, aún no estaba muerta, solo estaba dormida,
y Brenda estaba a punto de cometer el error de su vida al intentar despertarla con gas. Lo más aterrador de perder la razón no es el olvido en sí mismo, es la duda constante. Es despertar cada mañana preguntándote si el mundo que ves es real o si es otra alucinación de tu cerebro deteriorado. Eso fue exactamente lo que Brenda me hizo. No me golpeó, no me gritó, hizo algo mucho peor. Me hizo creer que yo misma me estaba destruyendo. Todo comenzó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un juego de llaves que no aparecía donde yo siempre lo dejaba. Llevo 30 años dejando mis llaves en el mismo tazón de cerámica azul en la entrada. Es un hábito, una memoria muscular, pero un día simplemente no estaban. Brenda, hija, ¿has visto mis llaves? Pregunté llegando tarde a una reunión con mis proveedores de harina. Ella salió de la cocina secándose las manos, con esa expresión de paciencia infinita que pronto aprendería a odiar. Ay, suegra, ¿otra vez? Ayer las dejó en el baño, ¿recuerda? Vamos a buscar. 5 minutos después, Brenda apareció triunfante con las llaves en la mano. Las había encontrado dentro del refrigerador, junto a la leche. Mire dónde estaban, mamá Carmen, dijo con una risita nerviosa, mirando de reojo a Carlos que desayunaba en la mesa. Creo que está trabajando demasiado, se le están cruzando los cables. Yo me quedé helada. ¿En el refrigerador? ¿Cómo pude haber hecho algo tan absurdo sin darme cuenta? Me reí con ellos, culpando al estrés, pero un frío se instaló en mi estómago. Los incidentes se volvieron frecuentes. Una semana después, desaparecieron 2,000 pesos de mi cartera. Yo sabía que los había sacado del banco esa mañana para pagar al jardinero. Busqué por toda la casa, desesperada, sintiéndome una ladrona en mi propio hogar. Tal vez los gastó y no se acuerda, sugirió Brenda esa noche durante la cena, mientras servía el estofado. Mi abuela empezó así, ¿saben? Olvidaba cosas pequeñas, dinero, nombres, y luego... Bueno, ya saben cómo termina eso. Carlos dejó de comer y me miró con el ceño fruncido. Mamá, ¿seguro que lo sacaste? Claro que estoy segura, exploté golpeando la mesa. La frustración me estaba comiendo viva. No estoy loca, Carlos. El silencio que siguió fue terrible. Brenda le puso una mano en el hombro a mi hijo y le susurró lo suficientemente alto para que yo oyera. Amor, no la alteres. La agresividad es parte de los síntomas. Hay que tenerle paciencia. Al día siguiente, los billetes aparecieron. Estaban doblados dentro de una de mis zapatillas de estar en casa, al fondo de mi armario. Cuando los encontré, no sentí alivio, sentí terror. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré porque realmente creí que mi mente se estaba rompiendo. ¿Quién guarda dinero en un zapato? Solo una loca, solo alguien con Alzheimer. Esa fue la palabra que Brenda plantó en nuestra casa como una mala hierba, y la regó cada día con sus mentiras. Mi confianza se desmoronó. Dejé de ir a la pastelería porque tenía miedo de olvidar un pedido importante o de equivocarme con el cambio. Me encerré en mi habitación, temerosa de mis propias acciones. Me sentía pequeña, frágil, una sombra de la mujer empresaria que había sido. ¿Y Brenda? Brenda se convirtió en mi salvadora. No se preocupe, suegra, yo me encargo, decía cada vez que yo dudaba. Usted descanse, no fuerce su cabecita. El golpe maestro llegó con las finanzas. Siempre he sido meticulosa con mis cuentas. Pero empezaron a llegar avisos de pago atrasado. Luz, agua, proveedores. Yo juraba que había firmado los cheques, que había hecho las transferencias. Mamá, nos van a cortar el gas si seguimos así, me dijo Carlos una tarde, con un tono que ya no era de respeto, sino de una lástima profunda y dolorosa. Tenía en la mano 3 sobres rojos de facturas vencidas. Hijo, ¿te juro que yo los pagué? O eso creía, balbucé, mis manos temblando. Brenda suspiró, sentándose a su lado y mirándome como quien mira a un niño que ha roto un vaso valioso. Carlos, creo que es hora de aceptar la realidad, dijo ella suavemente, acariciando el brazo de mi hijo. A tu mamá esto ya le queda grande. Es demasiada responsabilidad para ella en su condición. No queremos que pierda el negocio por un olvido, ¿verdad? Carlos me miró. En sus ojos vi la muerte de mi autoridad. Ya no veía a su madre, la roca de la familia. Veía a una anciana confundida que necesitaba supervisión. Tiene razón, mamá, dijo él, y cada palabra fue como una puñalada. Por tu bien,
Creo que Brenda debería encargarse de las cuentas de la casa y del negocio por un tiempo, solo para que tú no te estreses. Ella estudió administración, lo hará bien. Mi instinto gritó, no. Una voz muy lejana en mi interior me dijo que no entregara mi poder, que no soltara las riendas, pero estaba tan cansada, tan confundida y tan asustada de mi propia mente que simplemente asentí. Está bien, susurré, bajando la cabeza. Si creen que es lo mejor, esa misma tarde fuimos al banco. Firmé los papeles que autorizaban a Brenda a manejar mis cuentas corrientes y de ahorros como cotitular para emergencias. Recuerdo la sonrisa de ella cuando el banquero selló los documentos. No era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de depredador que acaba de asegurar a su presa. No se preocupe por nada, mamá Carmen, me dijo al salir, guardando las chequeras en su bolso de diseñador, un bolso que ahora que lo pienso, compró con mi tarjeta suplementaria. Yo voy a cuidar cada centavo como si fuera mío. Y vaya que lo hizo, lo cuidó para ella. Desde ese día me convertí en una invitada en mi propia vida. Brenda controlaba qué se compraba, qué se pagaba y cuánto dinero en efectivo podía tener yo en mi cartera para que no lo perdiera. Me infantilizó por completo, y yo, convencida de que mi cerebro era un queso gruyère lleno de agujeros, se lo agradecí. Le agradecí a mi verdugo por apretar la soga alrededor de mi cuello. No sabía que las llaves nunca estuvieron en el refrigerador hasta que ella las puso ahí. No sabía que el dinero lo sacaba ella mientras yo me bañaba. No sabía que las facturas las escondía debajo del sofá para que Carlos las encontrara. Todo fue un teatro cruel y macabro, diseñado para hacerme creer que estaba loca, para que el día que yo desapareciera o muriera accidentalmente, nadie se sorprendiera. Pobre Carmen, dirían, ya no estaba bien de la cabeza, seguramente dejó el gas abierto por error. Gaslighting, así le llaman ahora. Pero en ese momento yo solo lo llamaba mi triste e inevitable final. Qué equivocada estaba. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero a veces la verdad aparece donde menos lo esperas, arrugada, manchada de café y escondida en el fondo de un bote de basura. Fue una mañana de martes. Brenda había salido corriendo al gimnasio, o eso decía ella, y Carlos ya estaba en la oficina. Yo me quedé sola en la cocina, sintiendo esa niebla mental que ellos me habían convencido de que tenía. Fui a tirar una servilleta y noté algo rojo brillante entre las cáscaras de naranja. Era un sobre. Mi corazón dio un vuelco porque reconocí el logotipo del banco, pero lo que me extrañó fue que estaba roto en pedazos grandes, como si alguien hubiera intentado destruirlo con prisa pero sin cuidado. Mi curiosidad pudo más que mi miedo. Saqué los pedazos, limpié los restos de comida y los armé sobre la mesa de mármol como un rompecabezas macabro. Lo que leí me dejó sin aire. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito Platinum a mi nombre. El problema es que yo nunca solicité esa tarjeta. Siempre he sido una mujer de efectivo y débito. Odio deberle al banco. Mis ojos recorrieron la lista de transacciones y sentí un mareo que no tenía nada que ver con mi supuesta enfermedad. Spa de lujo, 3,500 pesos. Boutique de ropa importada, 12,000 pesos. Restaurantes de moda, joyerías, casinos online. El saldo total vencido era de casi 60,000 pesos. La fecha de las compras coincidía perfectamente con los días en que Brenda salía a hacer sus mandados o iba a visitar a su madre enferma. Me temblaban las manos. Durante meses había creído que yo perdía el dinero, que mi mente me jugaba trucos, pero ahí estaba la prueba en papel. No estaba loca, estaba siendo robada. Esa tarde, impulsada por una mezcla de adrenalina y rabia, hice algo que no había hecho en meses. Bajé a la pastelería. Brenda manejaba todo desde la oficina de la casa, pero los libros contables originales, los físicos, solían estar en el local. Entré saludando a los empleados, quienes me miraron con sorpresa y pena. Doña Carmen, qué milagro, me decían, tratándome con esa delicadeza que se usa con los enfermos terminales. Me encerré en la pequeña oficina trasera y abrí los libros del último trimestre. Lo que vi me revolvió el estómago más que el olor a gas que sentiría semanas después. Las ventas habían caído un 40% según los reportes, algo imposible viendo la fila de clientes afuera. Pero lo más alarmante eran los gastos. Según los registros de Brenda, estábamos gastando el triple en vainilla importada y chocolate belga. Yo conozco los precios de memoria.
Esos costos estaban inflados. Alguien estaba facturando insumos fantasmas y embolsándose la diferencia. Con el estado de cuenta pegado con cinta adhesiva y las copias de los libros contables, esperé a Carlos esa noche. Necesitaba que viera la realidad. Necesitaba que su madre, la empresaria astuta, volviera a sus ojos. Cuando llegó, Brenda estaba en la ducha. Lo arrastré a la sala, lejos de los oídos de ella. «Hijo, tienes que ver esto», le dije, mi voz temblando por la urgencia. «Brenda nos está robando. Mira esta tarjeta, mira los libros de la pastelería. No tengo Alzheimer, Carlos. Me están saqueando». Carlos miró los papeles con cansancio. Se frotó los ojos y suspiró profundamente. Un sonido que me partió el alma. Ni siquiera leyó los detalles. «Mamá, por favor». Su voz estaba llena de fatiga. «Brenda me contó que pidió esa tarjeta a tu nombre para emergencias médicas, por si te pasaba algo. Esos gastos deben ser de las medicinas y los doctores especiales que te ha estado consiguiendo». «¿Medicinas en una boutique de ropa? ¿Doctores en un casino?», grité, desesperada. «Lee los conceptos, Carlos». Él negó con la cabeza y apartó los papeles suavemente. «Mamá, estás alterada. Brenda me dijo que hoy estuviste rara, que fuiste a la pastelería y asustaste a los empleados buscando papeles viejos. Tu enfermedad te hace ver enemigos donde solo hay gente que te cuida. Brenda está haciendo maravillas con el negocio para mantenerlo a flote, a pesar de que tú ya no estás al mando. Estás paranoica, mamá. Es parte del deterioro». «No es deterioro, es robo», insistí agarrándolo del brazo. En ese momento, Brenda apareció en la escalera, envuelta en una toalla, con el cabello mojado y esa expresión de víctima perfecta. «¿Qué pasa?», escuché gritos. «Carlos, amor, ¿tu mamá está teniendo otro episodio?». Carlos me miró con tristeza infinita, se soltó de mi agarre y fue hacia ella. «Sí, amor. Cree que le estás robando. Dice que la tarjeta de emergencias tiene gastos de ropa». Brenda bajó los ojos, fingiendo aguantar las lágrimas. «Dios mío, hago todo por esta familia, me mato trabajando para salvar su legado. ¿Y así me paga? Tal vez deberíamos buscar ese asilo del que hablamos. Carlos, ya no sé si puedo manejar tanta agresión». Me quedé sola en la sala, con las pruebas en la mano, dándome cuenta de que la verdad no importaba si nadie quería creerla. Pero el golpe final, el que me dejó verdaderamente indefensa, llegó 2 días después. Rosa, mi querida Rosa, había trabajado conmigo durante 15 años. Ella me conocía mejor que nadie. Sabía que yo no estaba loca. En sus ojos yo veía la única chispa de validación que me quedaba. Rosa sospechaba de Brenda. La veía mirándola feo, vigilándola. Ese viernes los gritos de Brenda llenaron la casa. «Ladrona, maldita ladrona», chillaba desde su habitación. Bajó las escaleras arrastrando a Rosa del brazo. Rosa lloraba, negando con la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. «Yo no fui, señora, se lo juro por mi vida». «Encontré mi anillo de diamantes en tu delantal», bramó Brenda, lanzando la prenda al suelo. «Llevas meses robándonos». Por eso desaparecían las cosas de Carmen. No era su memoria, eras tú aprovechándote de una niña anciana enferma. Fue una jugada maestra. Mató 2 pájaros de un tiro. Justificó mis pérdidas de memoria culpando a la empleada y se deshizo de mi única aliada. «Carlos, no le creas», supliqué yo. «Rosa es honesta, lleva años con nosotros». Pero Carlos, una vez más, eligió la evidencia fabricada de su esposa. «Lárgate de aquí, Rosa», dijo mi hijo con voz dura, «y agradece que no llamo a la policía por respeto a los años que serviste a mi madre, pero no quiero volverte a ver». Rosa se fue, mirándome con una mezcla de terror y pena. Cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido fue definitivo, como el golpe de un martillo en un ataúd. La casa quedó en silencio. Brenda se abrazó a Carlos, sollozando en su pecho falso, mientras me miraba por encima del hombro de mi hijo. Sus ojos estaban secos y fríos. Me sonrió, una sonrisa pequeña y cruel que decía claramente: «Ahora estás completamente sola». Y tenía razón. Ya no había testigos, ya no había aliados, solo quedábamos yo, mi supuesta locura y la depredadora que ya estaba afilando los cuchillos para el golpe final. La semana previa a esa noche infernal, la tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Brenda había dejado de fingir paciencia. Su máscara de nuera perfecta se estaba agrietando, revelando una urgencia desesperada que yo, en mi confusión inducida, no lograba comprender. Todo giraba en torno a unos papeles, un poder notarial irrevocable y una modificación a mi testamento. Es por seguridad, mamá Carmen, me dijo el jueves por la noche, empujando una pila de documentos hacia mí sobre la mesa del comedor. La cena se había enfriado. Si mañana olvida quiénes somos, el gobierno se quedará con todo, la pastelería, la casa, sus cuentas. Necesitamos que firme esto para proteger el patrimonio de Carlos. Mis manos temblaban al sostener la pluma. Las letras bailaban ante mis ojos. Algo en mi interior, un instinto primitivo de supervivencia que se negaba a morir, me hizo dudar. Miré a Carlos. Él no me miraba a los ojos. Jugaba con su servilleta visiblemente incómodo. Hijo, ¿tú crees que esto es necesario? Le pregunté con un hilo de voz. Hazlo, mamá, murmuró sin levantar la vista. Brenda dice que es lo mejor. Ella sabe de leyes, pero no firmé. Esa noche alegué que me dolía la cabeza, que no encontraba mis lentes de lectura, que las letras eran muy pequeñas. Mañana, prometí dejando la pluma sobre la mesa. Mañana con la luz del día lo leo y lo firmo. La mirada que Brenda me lanzó no fue de decepción, fue de odio puro. Sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Espero que amanezca lúcida mañana, suegra, dijo con un tono que sonó a amenaza. Porque no tenemos mucho tiempo. No sabía cuánta razón tenía ella sobre la falta de tiempo. Esa noche me fui a la cama con un dolor de estómago terrible. Brenda me había preparado un té especial para los nervios antes de dormir, y aunque solo tomé 2 sorbos, sentía que las entrañas se me retorcían. Quizás fue mi ángel de la guarda quien me provocó ese dolor, porque fue eso lo que me despertó a las 2 de la mañana, salvándome de morir asfixiada en mis sueños. Me levanté con dificultad, con la intención de ir a la cocina por un vaso de leche para calmar el ardor. La casa estaba en silencio absoluto, sumida en las sombras. Caminé descalza, como había aprendido a hacer para no molestar a Brenda, quien siempre se quejaba de mis pasos pesados. Al pasar cerca del estudio de Carlos, vi una línea de luz bajo la puerta. Iba a seguir de largo, pensando que mi hijo trabajaba tarde, cuando escuché la voz. No era la voz de Carlos, era Brenda. Y no estaba hablando sola. Me acerqué, pegando la oreja a la madera fría. Lo que escuché desintegró la poca realidad que me quedaba y la reconstruyó en una pesadilla nítida. No me grites, imbécil, susurraba Brenda con una ferocidad que me heló la sangre. Ya sé que se vence el plazo el lunes. Ya lo sé. Hubo una pausa. Ella escuchaba a alguien al otro lado de la línea. Dile al chino que tendrá su dinero, los 500,000 y los intereses. Sí, todo. Pero necesito que me den 2 días más. No, no puedo sacar más de la pastelería. La vieja ya se dio cuenta de los faltantes, está empezando a sospechar. Casi me atrapa con los estados de cuenta la semana pasada. Me tapé la boca con ambas manos. ¿El chino? ¿500,000 pesos? Mi nuera no estaba invirtiendo mi dinero. Estaba pagando deudas de juego o algo peor. Estaba metida con prestamistas, con criminales. Escúchame bien, Ricardo, continuó ella, y el cambio en su tono fue nauseabundo. Ahora sonaba seductora, manipuladora. En cuanto cobre el seguro de vida de la vieja, nos largamos. Dejo al inútil de Carlos y nos vamos a Cancún como planeamos. El seguro paga doble indemnización por muerte accidental en el hogar. Son millones, mi amor. Suficiente para pagar tus deudas, las mías y vivir como reyes. Sentí que las rodillas me fallaban. Ricardo. No solo me robaba, no solo manipulaba a mi hijo, sino que tenía un amante con el que planeaba huir sobre mi cadáver. Carlos era solo un peón, y yo era el cerdo listo para el matadero. No firmó los papeles hoy, dijo Brenda, y su voz se tornó gélida de nuevo. Se puso difícil. Su instinto de vieja bruja le avisó algo. Ya no puedo esperar a que firme. Si no paga el lunes, me matan a mí. Así que tiene que ser hoy. Sí, un accidente trágico. Una anciana senil que olvida cerrar el gas. Es perfecto. El terror me invadió como una ola de agua helada. Tiene que ser hoy. Eso significaba ahora. Escuché sus pasos
acercándose a la puerta del estudio. El pánico se apoderó de mí. Si me encontraba ahí, parada en el pasillo, no necesitaría gas. Me empujaría por las escaleras y diría que me tropecé. Con una agilidad que no sabía que poseía a mis 62 años, corrí de puntitas de regreso a mi habitación. Me lancé a la cama y me cubrí hasta la barbilla, cerrando los ojos con fuerza, intentando controlar mi respiración agitada. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Apenas unos segundos después, escuché el clic de la manija de mi puerta. Brenda se asomó para verificar que yo estuviera dormida. Mantuve el ritmo de mi respiración, lento, profundo, aunque por dentro estaba gritando. Ella cerró la puerta suavemente. Luego escuché sus pasos alejarse hacia la cocina, el sonido metálico de las perillas de la estufa girando una por una. Sss. El sonido de la muerte liberándose. Fue en ese momento, atrapada en la oscuridad, sabiendo que el aire se estaba envenenando minuto a minuto, que la Carmen sumisa murió. Brenda quería cobrar un seguro por un accidente, quería jugar con fuego. Bueno, yo le enseñaría que no se debe jugar con la hija de un panadero, porque nosotros sabemos exactamente cuándo sacar las cosas del horno antes de que se quemen. Y ella estaba a punto de quemarse. El miedo tiene dos caras, la que te paraliza y la que te hace moverte más rápido que nunca. Por suerte, esa noche elegí la segunda. Con el corazón martillando en mis oídos, me deslicé de la cama. Mis rodillas temblaban, no por la edad, sino por la adrenalina pura que recorría mis venas. Me arrastré a gatas hasta el baño contiguo, evitando levantarme para no inhalar el gas que por física elemental tiende a acumularse. Mojé una toalla de mano con agua fría y me la apreté contra la nariz y la boca. El frescor me dio un segundo de claridad mental. Miré la ventana que daba al jardín trasero. Hace una semana, cuando Brenda empezó a esconder mis cosas, una voz interna me dijo: «Prepara una salida». Me sentí ridícula en ese momento, como una vieja paranoica de película, pero aún así, aproveché una tarde en que todos habían salido para engrasar los rieles y las bisagras con aceite de cocina. Bendita sea mi paranoia. Me acerqué al marco, levanté el seguro con dedos torpes pero decididos. Empujé el vidrio hacia arriba. «Por favor, no rechines. Por favor». La ventana se deslizó suavemente, como si fuera de mantequilla, abriéndose al aire frío y limpio de la noche. Aspiré una bocanada de oxígeno que me supo a gloria. ¿Podía saltar? Era una planta baja. El jardín estaba ahí mismo. Mi mano buscó mi teléfono celular en la mesita de noche antes de salir. Iba a marcar el 911. Mi dedo estaba sobre la tecla de llamada de emergencia cuando me detuve. Si llamaba a la policía ahora, ¿qué pasaría? Llegarían las patrullas con sirenas. Brenda bajaría las escaleras con su mejor cara de susto, en bata de seda, llorando. Diría que fue un accidente, que olvidó la leche en el fuego, que estaba cansada. Carlos, mi hijo ciego de amor, la abrazaría. «Mamá, casi mueres, pero fue un accidente. Brenda está devastada». Y yo quedaría como la suegra vengativa que quiso meter a la cárcel a la pobre chica por un descuido doméstico. Ella ganaría. Se saldría con la suya y lo intentaría de nuevo la semana siguiente, quizás con veneno, quizás con una caída por las escaleras. No. Para matar a una serpiente no basta con pisarle la cola. Tienes que cortarle la cabeza. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que Carlos viera al monstruo. Con un esfuerzo que me hizo crujir la espalda, pasé una pierna por el alféizar y luego la otra, aterrizando sobre el pasto húmedo de mi jardín. El frío de la madrugada me caló los huesos a través de mi camisón, pero la rabia me mantenía caliente. Caminé pegada a la pared, en las sombras, hasta llegar al costado de la casa donde están los medidores. Ahí estaba, la válvula principal de gas, una palanca roja oxidada por el tiempo. Brenda había abierto las llaves de la cocina, pero se le olvidó que yo controlo el flujo de esta casa desde afuera. Con ambas manos, y usando toda mi fuerza, giré la válvula hasta cerrarla por completo. El flujo de muerte se detuvo. Adentro, el gas residual seguía siendo peligroso, pero ya no había una bomba de tiempo activa conectada a la red municipal. La casa no explotaría al amanecer, aunque Brenda creyera que sí. Me oculté en el pequeño cobertizo de herramientas al fondo del patio.
Me senté sobre un costal de fertilizante y marqué el número que me sabía de memoria. ¿Carmen? La voz de Roberto sonó ronca y alarmada al tercer timbrazo. Son las 2:30 de la mañana. ¿Estás bien? Roberto no es solo mi abogado, es mi amigo desde la preparatoria. Él redactó el testamento que Brenda quería cambiar. Escúchame bien, Roberto, y no me interrumpas, susurré, vigilando la ventana oscura de la habitación de Brenda y Carlos en el segundo piso. Estoy escondida en mi jardín. Brenda acaba de intentar matarme con gas, lo escuché todo. Tiene un amante, debe dinero a la mafia y planea quedarse con todo. Hubo un silencio al otro lado. ¿Llamo a la policía? Voy para allá. No, ordené. Si viene la policía, ella se escapa. Necesito al investigador privado, del que me hablaste la otra vez. Ese que es discreto. Lo necesito aquí, ahora. Necesito cámaras, micrófonos y necesito que investiguen a un tal Ricardo y a un prestamista apodado El Chino. Vamos a armar un teatro, Roberto, y Brenda va a ser la protagonista de su propia tragedia. Roberto, bendito sea, no cuestionó mi cordura ni un segundo. Te creo, Carmen. Moveré cielo y tierra. Aguanta ahí. Pasé las siguientes 4 horas en ese cobertizo, temblando, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris. Vi cómo la luz del sol empezaba a tocar las ventanas de mi casa, esa casa que construí con tanto amor y que ahora era un campo de batalla. Cuando el reloj marcó las 6:30 a.m., hice mi movimiento. Tenía que volver a entrar. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado para que el terror de Brenda fuera genuino al verme viva. Salí del jardín por la puerta trasera que da al callejón, di la vuelta a la manzana y aparecí por el frente de la casa, caminando con paso firme, como si hubiera salido a hacer mi caminata matutina habitual, algo que hacía años no hacía. Abrí la puerta principal. El olor a gas había disminuido considerablemente gracias a que cerré la válvula horas atrás y a la ventilación natural de la casa vieja, pero aún se percibía un rastro leve, suficiente para justificar una fuga menor. Entré a la cocina. Estaba desierta. Las perillas de la estufa estaban todas giradas al máximo. Las cerré una por una con un chasquido seco. Clic, clic, clic. Luego, puse la tetera con agua, que obviamente no encendió porque no había gas, y me senté en la mesa del comedor a esperar. Escuché pasos arriba. Eran pasos rápidos, ansiosos. Brenda se había despertado. Seguramente estaba esperando el boom al oír movimiento abajo. Imaginé su confusión. ¿Por qué no explota? ¿Por qué no hay gritos? Segundos después, apareció en el umbral de la cocina. Llevaba su bata de seda, el cabello despeinado a propósito. Cuando me vio sentada allí, viva, tranquila, leyendo el periódico de ayer, su rostro se descompuso. Se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos iban de mí a la estufa y de vuelta a mí. «Buenos días, hija», le dije con una sonrisa dulce, la mejor actuación de mi vida. Me levanté temprano para caminar. Qué raro, la estufa no prende. Parece que se acabó el gas o alguien cerró el paso. ¿Tú sabes algo de eso? La vi tragar saliva con dificultad. El terror en sus ojos no tenía precio. Ella sabía que había abierto el gas. Ver que yo estaba viva significaba 2 cosas. O falló estúpidamente, o yo sabía algo. Pero su arrogancia pudo más. No sé, suegra, balbuceó, forzando una sonrisa temblorosa. Qué bueno que salió a caminar. Se ve muy saludable. Más saludable que nunca, querida, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Y con la mente muy clara. La partida de ajedrez había comenzado, y ella acababa de perder su reina sin siquiera darse cuenta. Ver la cara de Brenda esa mañana fue el mejor desayuno que había tenido en años. Entró a la cocina arrastrando los pies, pálida como la cera, esperando encontrar un escenario de desastre, policías, bomberos, o al menos mi cuerpo inerte sobre las baldosas. En cambio, me encontró tarareando una vieja canción de radio, cortando fruta sobre la mesa de madera. «Buenos días, Brenda», dije sin levantar la vista del melón que estaba rebanando. «¿Dormiste bien? Yo tuve una noche terrible, soñé cosas rarísimas». Ella se quedó parada en el marco de la puerta, agarrándose el pecho. Sus ojos escaneaban la habitación frenéticamente. Miró la estufa,
Las perillas estaban en posición de apagado. Yo me encargué de eso antes de que ella bajara, por supuesto. «¿Mamá Carmen?» Su voz era un chillido estrangulado. «¿Estás cocinando?» «Lo intento, hija, lo intento», suspiré con teatralidad, dejando el cuchillo y llevándome una mano a la frente. Pero esta estufa del demonio no quiere prender. Giré las perillas y nada. Seguro se acabó el gas o hay una avería en la calle. Menos mal que tengo la cafetera eléctrica. ¿Quieres una taza? Vi cómo el aire regresaba a sus pulmones. Su cerebro maquinaba a 1000 por hora. Seguramente pensó que la válvula general se había cerrado por algún sistema de seguridad automático o que ella misma, en su nerviosismo de la noche anterior, no había abierto bien el flujo. Lo importante era que yo no sospechaba nada. Para ella, yo era la vieja tonta que no sabía ni prender una estufa. Sí, un café estaría bien, respondió, recuperando esa máscara de hipocresía que llevaba tan bien puesta. Qué raro lo del gas. Voy a llamar al técnico más tarde. Se sentó frente a mí y aproveché el momento. Sabía que tenía que golpear rápido. Tenía que darle una salida falsa para que dejara de intentar matarme por unos días. Necesitaba tiempo para preparar la trampa final. «Brenda, mijita», dije, tomando su mano fría entre las mías. Me dio asco tocarla, pero aguanté. Estuve pensando toda la noche, en lo que dijiste ayer, en los papeles. Sus ojos brillaron con codicia instantánea. El miedo se disipó. ¿Ah, sí? Sí, tienes razón. Bajé la mirada, fingiendo derrota. Ya no coordino bien. Mira lo de la estufa, ni siquiera sé si la prendí o no. Tengo miedo de causar un accidente, de quemar la casa con nosotros adentro. No quiero ser una carga ni un peligro para ti y para Carlos. Ella apretó mi mano, casi con entusiasmo. Ay, suegra, no diga eso. Pero es cierto que necesitamos asegurar su patrimonio. Es por su bien. Lo sé, asentí, soltando una lágrima falsa. Voy a firmar. Te voy a dar el poder total y voy a cambiar el testamento. Quiero que tú y Carlos manejen todo. Yo solo quiero descansar. Brenda casi sonríe. Podía ver cómo calculaba los millones en su cabeza. Es la decisión correcta, mamá Carmen. Podemos ir al notario hoy mismo si quiere. No, hoy no, dije frotándome las sienes. Me siento muy débil hoy. Hagámoslo el sábado. Quiero organizar una pequeña cena aquí en casa. Una especie de despedida de mi vida de empresaria. Invitamos a tu madre, a mis hermanos. Firmaré los papeles delante de todos, como un acto oficial. Quiero que todos sepan que confío en ti el sábado. Eso le daba 3 días, 3 días en los que yo estaría segura porque ella me necesitaba viva para firmar. Me parece una idea hermosa, dijo ella, ya relajada, sintiéndose victoriosa. Yo me encargo de todo. En cuanto Brenda salió de la casa 2 horas después, supuestamente para arreglar los trámites del notario, aunque yo sabía que iba a ver a Ricardo para contarle las buenas nuevas, mi transformación comenzó. Apenas su coche dobló la esquina, una camioneta gris se estacionó en mi entrada. Era el equipo que Roberto me había conseguido. Un investigador privado llamado Salinas, un hombre bajo y calvo que se movía con la eficiencia de un fantasma, entró con 2 maletines. «Tenemos poco tiempo, doña Carmen», dijo sin preámbulos. Durante las siguientes 3 horas, convirtieron mi casa en un estudio de televisión. Instalaron cámaras del tamaño de una cabeza de alfiler en lugares estratégicos. Una en la sala, escondida en el ojo de una escultura de búho que Brenda odiaba. Otra en el comedor, apuntando directamente a la cabecera de la mesa. Y la más importante, una en la habitación de Brenda y Carlos, oculta dentro del detector de humo. Tienen audio de alta fidelidad y visión nocturna, me explicó Salinas mostrándome la transmisión en una tableta encriptada. Todo se graba en la nube. Aunque quemen la casa, el video sobrevive. Mientras sus técnicos terminaban, Salinas sacó un sobre manila grueso de su chaqueta. Aquí está lo que me pidió sobre el tal Ricardo y las finanzas de su nuera. Siéntese, señora. No le va a gustar. Me senté en la cocina con el sobre en las manos. Al abrirlo, sentí que la bilis me subía a la garganta. Había fotos, muchas fotos. Brenda y Ricardo besándose en un restaurante. Brenda y Ricardo entrando a un motel de paso. Pero lo peor no era la infidelidad, era la crueldad.
Había capturas de pantalla de mensajes de texto que el equipo de Salinas había interceptado. No pregunté cómo. La vieja sigue respirando. Qué fastidio. Pero el sábado firma todo. Después de eso le damos sus vitaminas y que parezca un infarto. Leí los informes financieros. Brenda debía casi 2 millones de pesos a un grupo de prestamistas ilegales. Había perdido todo en apuestas online y en inversiones fraudulentas que Ricardo le había vendido. Mi dinero, el dinero de la pastelería, había sido el tapón de esa hemorragia durante meses. Pero ya no era suficiente. Necesitaban mi seguro de vida y la venta de la casa para salvar sus propios pellejos. «Es una ludópata y está desesperada», dijo Salinas, observando mi reacción. «Los prestamistas le dieron un ultimátum. Si no paga para el lunes, van por ella. Por eso la prisa de anoche con el gas. Cerré la carpeta con fuerza. Mi hijo estaba casado con una bomba de tiempo, una bomba que no dudaría en volarnos a todos en pedazos para salvarse ella». «Gracias, Salinas», dije, levantándome con una energía renovada. «Dejen todo listo. El sábado va a ser una noche inolvidable. Cuando Brenda regresó a casa esa tarde, traía flores y una botella de vino. Para celebrar su sabia decisión, suegra, me dijo sirviéndome una copa. Yo acepté la copa, sonreí y brindé con ella. «Por la familia», dije. «Por la familia», respondió ella. No se dio cuenta de que el búho en la estantería la estaba mirando. No sabía que cada palabra, cada gesto falso, estaba siendo registrado para su juicio final. Ella creía que estaba cebando al cerdo para el sacrificio, pero no sabía que el cerdo acababa de convertirse en el carnicero. Llegó la noche del sábado. Me vestí con mi mejor vestido de seda azul marino, ese que usé para la boda de Carlos. Me miré al espejo y, por primera vez en meses, no vi a una anciana derrotada. Vi a un general poniéndose su uniforme antes de la batalla final. Me maquillé con cuidado para ocultar el color saludable de mis mejillas. Necesitaba parecer pálida, frágil, al borde del colapso. La fiesta de despedida, como Brenda insistió en llamarla, era una farsa grotesca. Había invitado a su madre, una mujer chillona y enjollada que siempre me había mirado con desdén, y a un par de primos lejanos de Carlos que solo aparecían cuando olían dinero. También estaba Roberto, mi abogado, quien fingía estar allí solo para validar las firmas notariales, actuando su papel de viejo amigo preocupado a la perfección. La mesa estaba servida con una opulencia innecesaria. Brenda había sacado mi vajilla de porcelana francesa, esa que yo guardaba para ocasiones especiales. «Qué ironía», pensé. «Realmente es una ocasión especial. Es la noche en que vas a caer». «Siéntese aquí, suegra», dijo Brenda, guiándome a la cabecera con una dulzura empalagosa. «Hoy usted es la reina». Me senté, dejando que mis manos temblaran visiblemente sobre el mantel. Carlos estaba a mi derecha, bebiendo whisky, con demasiada rapidez, sin atreverse a mirarme. Se veía demacrado, culpable. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte dura que había nacido esa semana, sabía que él necesitaba aprender esta lección con sangre. «Bueno», comenzó la madre de Brenda levantando su copa de vino. «Brindemos por Carmen. Es una decisión muy valiente, querida. Esa residencia de retiro en Santa Fe es maravillosa. Vas a estar muy bien atendida. Mejor que aquí, donde ya no puedes ni... Bueno, ya sabes». «Gracias», murmuré con voz quebrada. Solo quiero que Carlos esté bien». Brenda sonreía tanto que parecía que la cara se le iba a partir. Se levantó de la silla. «Voy a traer agua fresca para mamá Carmen. Tiene que tomar sus pastillas para la presión antes de cenar». La vi caminar hacia el aparador de caoba que estaba contra la pared. Justo encima de ese mueble, escondido entre los libros de arte, estaba uno de los lentes de las microcámaras que Salinas había instalado. Desde mi posición no podía ver sus manos directamente porque me daba la espalda, pero no necesitaba verlas. Sabía lo que estaba haciendo. Según el informe de Salinas, Brenda había conseguido un frasco de gotas de un mercado negro, un estimulante cardíaco potente. En una persona joven causaría taquicardia. En una mujer de mi edad con antecedentes de hipertensión, que ella creía que yo tenía, aunque mi corazón es de roble, podría provocar un infarto fulminante o un derrame cerebral. Ese era su plan B. Si el gas fallaba,
El infarto inducido durante la cena sería la coartada perfecta. Se puso nerviosa por la firma de los papeles y su corazón no aguantó. Brenda regresó con un vaso de cristal tallado lleno de agua con hielos. Aquí tiene, suegra. Bébalo todo. Está haciendo calor. Me tendió el vaso. Lo tomé con mis manos temblorosas. El agua se veía clara, inocente. Miré a Brenda a los ojos. Había una ansiedad eléctrica en su mirada, una urgencia depredadora. Ella esperaba que yo bebiera mi propia muerte. Gracias, hija, dije. Levanté el vaso hacia mis labios. Todos en la mesa me miraban. Carlos dejó su vaso en la mesa, tenso. La madre de Brenda me miraba con impaciencia. Hice que el borde del vaso tocara mis labios. Incliné la cabeza. Dejé entrar un pequeño sorbo en mi boca, pero no lo tragué. Fingí un acceso de tos repentino, cubriéndome la boca con una servilleta de tela gruesa y escupiendo el líquido en ella discretamente, mientras con la otra mano hacía el gesto de haber tragado el resto, aunque en realidad, al bajar el vaso con torpeza, derramé gran parte del contenido sobre la alfombra bajo la mesa. «¡Ay! Perdón», exclamé, tosiendo dramáticamente. «Se me fue por el otro lado. ¿Pero lo tomó?», preguntó Brenda con un tono de alarma que apenas pudo disimular. «¿Tomó el agua, suegra?» «Sí, solo un poco de tos», respondí, respirando agitadamente, fingiendo que el medicamento, que no había ingerido, ya me estaba afectando. «Me siento un poco mareada». Brenda suspiró aliviada. Se sentó de nuevo y bajo la mesa vi el brillo de la pantalla de su celular. Sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Salinas me lo confirmaría después con las grabaciones, pero en ese momento mi intuición llenó los espacios en blanco. La vieja ya se lo tomó. En 20 minutos le da el patatús. Prepara el champán. «Bueno, mamá», dijo Carlos. Su voz sonaba espesa. «Si te sientes mal, quizás deberíamos firmar los papeles rápido para que puedas subir a descansar». Brenda asintió vigorosamente, sacando la carpeta azul con los documentos legales. «Sí, mejor terminemos con esto. Roberto, ¿tienes el sello?» Roberto, mi fiel amigo, me miró. Yo le hice un imperceptible guiño. Era la señal. «Claro», dijo Roberto abriendo su maletín. «Pero antes de firmar, Carmen, como tu abogado, debo preguntarte una última vez delante de testigos. ¿Estás haciendo esto por tu propia voluntad y en pleno uso de tus facultades mentales?» La sala se quedó en silencio. El zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Brenda me miraba fijamente, sus pupilas dilatadas, esperando mi respuesta como un perro espera un hueso. Me llevé la mano al pecho, fingiendo que mi corazón empezaba a galopar. Empecé a respirar con dificultad, imitando los síntomas que ella esperaba ver. Yo, balbuceé, dejando caer la cabeza hacia atrás. «Mamá», gritó Carlos levantándose. «Es el estrés», dijo Brenda rápidamente levantándose también, pero no para ayudarme, sino para acercarme la pluma. «Firme rápido, suegra, y así se quita este peso de encima. Firme y llamamos al doctor». La codicia era tan obscena que casi me hizo reír. Me estaba muriendo, según ella, y su prioridad era mi firma. «No, puedo respirar», gemí, y me dejé caer hacia un lado en la silla, mis ojos cerrándose. «Maldita sea», chilló Brenda. «Firma, vieja estúpida. Firma antes de que te mueras». La máscara se había caído por completo. Carlos la miró, horrorizado por el grito. «Brenda, ¿qué dices? Mi mamá está mal». «Dame su mano», ordenó ella, agarrando mi muñeca inerte e intentando forzar la pluma en mis dedos. «Tiene que poner al menos una huella». Era el momento. El clímax de su maldad estaba grabado en 4K y sonido estéreo. Ya no necesitaba fingir más. Abrí los ojos de golpe. Me enderecé en la silla con la dignidad de una reina y solté mi muñeca de su agarre, con un movimiento seco y fuerte que la hizo retroceder tambaleándose. «Suelta mi mano, Brenda», dije con una voz clara, potente y helada que resonó en todo el comedor. «No voy a firmar nada, pero tú sí vas a firmar tu confesión». El caos estalló en el comedor en el instante en que dejé caer mi cuerpo sobre la mesa. Arrastré conmigo el mantel de lino, haciendo que la vajilla de porcelana y las copas de cristal se estrellaran contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Fue el sonido de la destrucción,
pero también la señal que yo había pactado. Cerré los ojos, fingiendo convulsiones leves. Sentí las manos desesperadas de Carlos sobre mis hombros. «Mamá, mamá, respira, por favor», gritaba mi hijo, su voz rota por el pánico genuino. «Brenda, llama al 911, se nos va». «Es un infarto», chilló Brenda, pero no había preocupación en su voz, solo una urgencia histérica. «Carlos, ve a la cocina a buscar hielo, rápido». En cuanto escuché los pasos de Carlos alejarse corriendo hacia la cocina, la máscara de Brenda cayó por completo. Ya no sentí manos que intentaran auxiliarme, sino garras que me sacudían con violencia, clavándose en mis brazos. Acercó su boca a mi oído y siseó con un odio que me heló la sangre. «No te mueras todavía, vieja inútil. Firma. Firma el maldito papel o te juro que te arranco la mano y la estampo yo misma». Era el momento. «Policía. Quietos todos». El grito autoritario retumbó en la entrada principal. La puerta se abrió de golpe y el sonido de botas pesadas invadió mi casa. 3 oficiales uniformados y 2 detectives de civil, acompañados por Salinas, entraron con las armas desenfundadas. Brenda me soltó como si mi piel ardiera y dio un salto hacia atrás, levantando las manos. Pero su instinto de manipuladora era más rápido que su miedo. «Gracias a Dios», gritó intentando forzar lágrimas. «Oficiales, ayúdenme. Mi suegra está teniendo un ataque al corazón. Necesitamos una ambulancia, no policías». Carlos regresó corriendo de la cocina con una bolsa de hielos, frenando en seco al ver las armas. «¿Qué está pasando?», preguntó pálido como un fantasma. «Mi madre se muere. Dejen pasar a los paramédicos». Fue entonces cuando decidí que el acto había terminado. Dejé de convulsionar. Respiré hondo y, con una calma que contrastaba con el caos de la sala, me incorporé. Me limpié una mancha de salsa de la mejilla y me puse de pie, erguida, firme, fuerte. «No necesito una ambulancia, hijo», dije con voz clara, mirando a Brenda a los ojos. «Lo que necesito es que se lleven a esta criminal de mi casa». El silencio que siguió fue absoluto, denso, sofocante. Brenda me miraba con la boca abierta, incapaz de procesar que la moribunda acababa de resucitar. Carlos miraba de mí a su esposa, la confusión devorándole el rostro. «Mamá, ¿estás bien?», balbuceó él. «Estoy mejor que nunca, Carlos. Siéntate», ordené. Mi tono no admitía réplicas. Miré a la madre de Brenda y a los primos. «Siéntense todos. Nadie sale de aquí hasta que vean lo que tengo que mostrarles. Roberto, enciende la pantalla». Mi abogado, que había permanecido tranquilo en una esquina, conectó su tableta al enorme televisor de 70 pulgadas que presidía la sala. La pantalla se iluminó. «Miren bien», dije señalando el televisor. El primer video era en blanco y negro, con ese tono verdoso de la visión nocturna. La fecha y hora en la esquina superior marcaban las 02:15 a.m. del día anterior. Todos vieron a Brenda bajar las escaleras en puntillas, entrar a la cocina y con una claridad espeluznante girar una por una las perillas de la estufa. Se detuvo un momento para escuchar el siseo del gas. Sonrió a la cámara invisible y salió. Un grito ahogado escapó de la garganta de Carlos. «No», susurró. «Eso no puede ser». «Es falso», gritó Brenda, su cara roja de ira y miedo. «Es un montaje. Hoy en día hacen cualquier cosa con inteligencia artificial. Esa vieja loca editó el video». «¿Y esto también es inteligencia artificial?», pregunté fríamente. El video cambió. Ahora era a color, de hacía apenas 30 minutos. Se veía el comedor desde el ángulo del aparador. Se veía a Brenda de espaldas a la mesa, sacando un frasco pequeño de su sostén, vertiendo el líquido en mi vaso de agua y agitándolo con el dedo antes de servírmelo con una sonrisa dulce. «Ese vaso», señalé el líquido derramado en la alfombra, «está lleno de un estimulante cardíaco ilegal». El detective Salinas ya tomó la muestra. Brenda retrocedió, chocando contra la pared. Negaba con la cabeza frenéticamente, buscando una salida, buscando una mentira que la salvara. Pero yo tenía una última estaca para clavar. «Pon el audio, Roberto». La voz de Brenda llenó la habitación, amplificada por el sistema de sonido envolvente. Era la llamada que había hecho desde el baño antes de bajar a cenar. «Ya se tomó el agua, mi amor. La vieja ya tragó el veneno. En 20 minutos le da el patatús y llamamos a emergencias llorando.
Para medianoche seremos millonarios y podremos pagarle al chino. Te veo en Cancún, Ricardo. Al escuchar el nombre Ricardo, Carlos se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Se llevó las manos a la cabeza, emitiendo un sonido gutural, una mezcla de llanto y vómito. La reacción más patética, sin embargo, vino de donde menos lo esperaba. La madre de Brenda, esa mujer que minutos antes brindaba por mi encierro en un asilo, se levantó de un salto, tirando su silla. Yo no sabía nada, chilló, señalando a su propia hija con un dedo acusador. Oficiales, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no crié a una asesina. Brenda, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Arruinar nuestra reputación así? Brenda miró a su madre con incredulidad. ¿Mamá? Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me estás dando la espalda? No me hables, replicó la madre, agarrando su bolso. Estás enferma. Brenda se quedó sola, aislada en el centro de la sala, rodeada por la policía, abandonada por su madre y descubierta por su esposo. Se giró hacia mí, y por un segundo vi en sus ojos el deseo puro de matarme con sus propias manos. «Maldita vieja», gruñó, lanzándose hacia mí, pero no llegó ni a 2 pasos. 2 oficiales la interceptaron placándola contra la mesa donde, minutos antes, planeaba celebrar mi muerte. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue la música más dulce que había escuchado en toda mi vida. Me acerqué a ella, mirándola desde arriba mientras la levantaban, despeinada y furiosa. Querías mi casa, Brenda, querías mi dinero. Ahora tendrás una celda de 3x3 gratis por los próximos 20 años. Disfrútala. Ver a un hijo romperse en 1000 pedazos frente a tus ojos es un dolor que ninguna madre debería experimentar, ni siquiera cuando ese dolor es necesario para salvarlo. Carlos estaba allí, parado en medio de la sala, con la mirada vacía, fija en la mujer que minutos antes llamaba el amor de su vida. Parecía que su cerebro se negaba a procesar la imagen de Brenda esposada, la grabación de su voz planeando mi muerte y la mención de ese tal Ricardo. Era como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. «Brenda», susurró él con una voz tan frágil que parecía de cristal. «¿Por qué? Te di todo, vendí mi departamento, te di mis ahorros, puse a mi madre en contra mía por ti. ¿Por qué?» Brenda, que hasta ese momento forcejeaba con los policías, dejó de luchar. Se giró hacia él, y la mueca de desprecio que deformó su rostro fue peor que cualquier golpe físico. Ya no había necesidad de fingir dulzura, el monstruo estaba suelto. ¿Que me diste todo?, gritó ella soltando una carcajada histérica que rebotó en las paredes. «Me diste una vida mediocre, Carlos. Eso es lo que me diste. Eres un asalariado patético que vive bajo la falda de su madre. ¿Pensaste que yo estaba contigo por amor? Mírate, eres aburrido, eres predecible y eres pobre». Carlos retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Pero nosotros éramos felices». «Tú eras feliz», le escupió ella, con veneno puro saliendo de su boca. «Yo estaba aburrida. Ricardo es un hombre de verdad, alguien que sabe tomar riesgos, no un niño de mamá como tú. Tuve que hacerlo, Carlos. Tuve que buscar el dinero yo misma, porque tú no tienes los pantalones para exigirle a esta vieja tacaña lo que nos corresponde. Si hubieras sido un hombre y hubieras peleado por la herencia, yo no habría tenido que abrir el gas. Esto es tu culpa. Todo esto es por tu inepcia. Los oficiales no la dejaron seguir destilando su odio». «Ya es suficiente, señora». «Camine», ordenó uno de ellos, empujándola hacia la salida. Mientras la arrastraban hacia la puerta, Brenda seguía gritando, pataleando, sus tacones caros rayando el piso de madera que tanto me había costado mantener. «No me pueden hacer esto. Soy una víctima. Carlos, no dejes que me lleven. Haz algo, imbécil». La puerta se cerró tras ella, cortando sus gritos de golpe. El silencio que siguió fue sepulcral. Los invitados se habían ido retirando discretamente, avergonzados de haber sido testigos de tal miseria humana. Roberto y Salinas se quedaron en la cocina, dándonos privacidad. Nos quedamos solos, madre e hijo. Carlos se quedó mirando la puerta cerrada durante un minuto eterno. Luego, sus piernas cedieron. Se desplomó de rodillas en la alfombra, justo donde Brenda había derramado el agua envenenada.
Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No era un llanto normal, era el aullido de un animal herido, un sonido gutural que venía de lo más profundo de su vergüenza. Me acerqué a él lentamente. Mi instinto materno, ese que nunca desaparece, me gritaba que me arrodillara, lo abrazara y le dijera: «Ya pasó, mijo, todo va a estar bien», pero me detuve. No, si lo consolaba ahora, si le permitía ser la víctima, no aprendería nada, y necesitaba que aprendiera, porque la próxima vez yo no estaría aquí para salvarlo. Carlos se arrastró hacia mí y abrazó mis piernas, mojando mi vestido con sus lágrimas. «Perdóname, mamá, perdóname, por favor», repetía una y otra vez, ahogándose en su llanto. «Soy un estúpido, casi dejo que te matara, te traté como basura, te hice creer que estabas loca». Dios mío, mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Lo miré desde arriba, sintiendo cómo se me partía el corazón, pero mantuve mi postura firme. «Levántate, Carlos», le dije con voz seca. Él levantó la cara, roja e hinchada, mirándome con sorpresa. Esperaba consuelo, no una orden. «Mamá», «dije que te levantes», repetí más fuerte. Los hombres no piden perdón de rodillas mientras lloran por una mujer que quería vernos muertos. Los hombres se ponen de pie y enfrentan el desastre que ayudaron a crear. Carlos se puso de pie, temblando, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía un niño regañado, encogido sobre sí mismo. «No fui ciego, Carlos», le dije mirándolo fijamente a los ojos. «Fuiste cómodo». Era más fácil creerle a ella que defenderme a mí. Era más fácil pensar que yo estaba loca que admitir que te habías casado con una mala persona. Preferiste sacrificar a tu madre para mantener feliz a tu esposa. Eso no es amor, eso es cobardía. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme el paso. Lo sé, y me odiaré por eso el resto de mi vida. No necesito tu odio, ni tu culpa, continué implacable. Necesito que despiertes. El mal existe, hijo. No todo el mundo tiene buen corazón. Dejaste entrar al diablo en nuestra casa, le diste las llaves, le diste mi dinero y casi le das mi vida. Y todo porque te dejaste deslumbrar por una cara bonita y unas palabras dulces. Di un paso hacia él y le tomé la barbilla, obligándolo a mirarme. Yo te crié para ser bueno, Carlos. Te enseñé a ser amable, generoso y honesto, pero fallé en algo importante. No te enseñé a tener colmillos, y en este mundo, si eres una oveja entre lobos, te comen. Brenda te comió vivo y ni siquiera te diste cuenta hasta que viste los huesos. Nunca me lo voy a perdonar, sollozó él de nuevo. El perdón se gana con acciones, no con lágrimas, le solté la barbilla. Ahora vas a tener que ser fuerte. Vienen juicios, vienen deudas, viene el escarnio público. ¿Todo el mundo va a hablar de esto? Brenda te dejó en la ruina financiera y emocional. Vas a tener que trabajar el doble para recuperar tu vida. Y yo voy a estar ahí, te voy a apoyar, pero nunca más, escúchame bien, nunca más voy a permitir que nadie me falte al respeto en mi propia casa. ¿Entendido? Carlos asintió vigorosamente, sorbiendo la nariz. Entendido, mamá, te lo juro, voy a arreglar esto. Voy a trabajar día y noche para pagarte cada centavo que ella robó. Suspiré, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo, dejándome exhausta. Por fin, dejé caer mis hombros y abrí mis brazos. Ven aquí, tonto. Carlos se lanzó a mis brazos y lloró en mi hombro, pero esta vez fue diferente. Ya no era el llanto de un niño perdido, era el llanto de un hombre que acaba de sobrevivir a un naufragio y toca tierra firme por primera vez. Lo abracé fuerte, acariciando su cabello, agradeciendo a Dios que ambos estuviéramos vivos. Habíamos perdido mucho dinero, habíamos perdido la inocencia. Pero esa noche, mientras los faros de las patrullas iluminaban nuestra sala a través de la ventana, supe que había recuperado a mi hijo, y esta vez me aseguraría de que mantuviera los ojos bien abiertos. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi casa se iluminó con las luces azules de las patrullas. 6 meses desde que el olor a gas dejó de ser una amenaza para convertirse en un recuerdo amargo. La justicia, aunque a veces tarda, esta vez llegó con la contundencia de un mazo sobre la mesa. El juicio fue breve. Con la cantidad de evidencia que Salinas y Roberto recopilaron, los videos,
las grabaciones de audio, los extractos bancarios y el testimonio del experto forense sobre la manipulación de la estufa. El abogado de oficio de Brenda no tuvo mucho margen de maniobra. Intentaron alegar enajenación mental. Dijeron que ella era una víctima de la ludopatía, que necesitaba ayuda psiquiátrica y no cárcel. Pero el juez no compró sus lágrimas de cocodrilo. Recuerdo el momento de la sentencia como si fuera una fotografía grabada en mi mente. Brenda, vestida con el uniforme beige del reclusorio, sin maquillaje, con el cabello opaco y las raíces oscuras visibles, lucía irreconocible. Ya no era la mujer sofisticada que me miraba por encima del hombro. Era una criminal acorralada. Cuando el juez dictó la sentencia, 20 años de prisión efectiva sin derecho a libertad condicional, por intento de homicidio calificado, fraude y abuso de confianza, ella buscó la mirada de Carlos, buscaba compasión, buscaba a ese hombre maleable que había manipulado durante años. Pero Carlos no la miró. Mi hijo mantuvo la vista fija al frente, con la mandíbula apretada y los ojos secos. Ese día, Brenda no solo perdió su libertad, perdió el último vestigio de poder que tenía sobre nosotros. Se la llevaron gritando maldiciones, prometiendo venganza, pero sus gritos se apagaron tras las puertas de seguridad y con ellos se cerró el capítulo más oscuro de nuestras vidas. Ricardo, el amante, también cayó. Resultó que Brenda no era su única víctima, era un estafador profesional con órdenes de aprehensión en 3 estados. La policía lo atrapó intentando cruzar la frontera con el dinero de otra novia incauta. El destino tiene un sentido del humor muy particular. En cuanto a nosotros, la vida sigue, pero es diferente. La cicatriz queda. Carlos es un hombre nuevo, aunque el precio de su madurez fue altísimo. Las deudas que Brenda dejó a su nombre son astronómicas. Los prestamistas ilegales intentaron intimidarnos al principio, pero una vez que Roberto y la policía intervinieron y expusieron la red criminal, logramos negociar planes de pago legales para las deudas bancarias y civiles. Mi hijo trabaja ahora más duro de lo que lo he visto trabajar en su vida. Se levanta a las 4 de la mañana para ayudarme a abrir la pastelería, amasa, hornea y luego se va a su trabajo de oficina por las tardes. Vendió su coche, vendió sus relojes, vendió todo lo que le recordaba a ella. Vive conmigo de nuevo, pero no como el niño de mamá que Brenda despreciaba, sino como un socio, como un hombre que está reconstruyendo su honor ladrillo a ladrillo. Lo veo a veces, cuando cree que no lo miro, revisando las perillas de la estufa 3 o 4 veces antes de irse a dormir. Veo la sombra de tristeza en sus ojos, la desconfianza hacia el mundo. Sé que le costará años volver a abrir su corazón a alguien y no lo culpo. Pero también veo dignidad. Veo a un hijo que aprendió a valorar a su madre no por lo que le da, sino por quién es. Nuestra relación ya no se basa en la complacencia, sino en un respeto profundo y mutuo. Ya no hay secretos entre nosotros. ¿Y yo? Bueno, mírame. Según Brenda, yo debería estar en un asilo, babeando y olvidando mi nombre. En cambio, estoy aquí, escribiendo esto desde una terraza con vista al mar. Decidí que ya era hora de tomarme esas vacaciones que pospuse durante 40 años. Dejé a Carlos encargado de la pastelería, bajo la supervisión estricta de un nuevo contador, por supuesto, y me fui a viajar. Recuperé mis llaves, recuperé mi dinero, pero lo más importante, recuperé mi confianza en mí misma. Ya no dudo si cerré la puerta o si pagué la luz. Sé que mi mente está afilada como una navaja. La experiencia no me debilitó, me recordó de qué estoy hecha. Soy Carmen, la panadera, la madre, la sobreviviente. Si algo quiero que aprendas de mi historia, es esto. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene la cara de una nuera dulce que te trae flores, o de un socio encantador, o de un amigo solícito. El mal se disfraza de amor, de preocupación, de es por tu bien. No permitas que el amor por tus hijos o por tu pareja te ponga una venda en los ojos. Confía en tu instinto, esa vocita que te dice que algo no cuadra, que esa sonrisa es falsa, que ese documento no debió perderse. Esa voz es tu ángel de la guarda gritando. Escúchala. Protege lo que es tuyo. No entregues tu poder, ni tu dinero, ni tu dignidad a nadie, por más que te digan que ya estás viejo o cansado. La vejez no es sinónimo de estupidez, y la bondad no debe ser sinónimo de debilidad. Yo sobreviví
porque me desperté a tiempo, desperté del sueño del gas y desperté de la mentira de la familia perfecta. Hoy duermo tranquila, con las ventanas abiertas y el corazón en paz, sabiendo que el único fuego que arde en mi casa es el del horno donde se cocinan los sueños de un nuevo comienzo. Cuídense mucho y recuerden, a veces cerrar la llave del gas no es suficiente. Hay que tener el valor de cerrar la puerta a quien no merece estar dentro. Amigos, la historia de Carmen es mucho más que un drama familiar intenso. Es una advertencia poderosa para todos nosotros. A menudo pasamos la vida poniendo cerrojos en las puertas para protegernos de los extraños, sin imaginar que el enemigo más peligroso, el más letal, podría estar durmiendo en la habitación de al lado, compartiendo nuestra mesa y fingiendo amarnos. Pero más allá de la traición, esta historia es un testimonio del poder inquebrantable de una madre. Carmen nos demostró que una mujer puede ser tan noble y generosa como la tierra fértil, pero cuando su vida y la de sus hijos están en peligro, tiene la capacidad de forjarse en acero puro. Ella no solo se salvó a sí misma de una muerte horrible esa noche, rescató a su hijo de una vida de mentiras y ruina, demostrando que la sabiduría y la paciencia son armas mucho más fuertes que la violencia. Ahora me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes. Esta comunidad crece con sus opiniones. ¿Qué les pareció la estrategia de Carmen? ¿Creen que hizo bien en tenderle esa trampa pública a Brenda o fue demasiado lejos? Y tengo una pregunta más difícil para ustedes. Si estuvieran en los zapatos de Carmen, ¿habrían perdonado a Carlos? ¿Creen que él fue una víctima más de la manipulación o fue culpable por su silencio y comodidad? Por favor, déjenme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Leo y valoro cada una de sus palabras. Si sentiste esa satisfacción profunda al ver caer la máscara de Brenda y crees que se hizo justicia, regálame un me gusta en este video. Tu apoyo es vital para nosotros, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ahora mismo. Tenemos muchas más historias impactantes, reales y llenas de lecciones de vida preparadas para ti. No querrás perdértelas. Nos vemos en la próxima historia.